Grandes batallas. La batalla de Gettysburg. Espesos cúmulos de nubes flotaban sobre la contienda. Hombres y caballos yacían horriblemente mutilados o muertos sobre la tierra. Constantemente aparecían hombres heridos y destrozados de la blanca capa de vapor. Estas fueron las palabras con las que el London Times describió el último día de lucha en la batalla de Gettysburg, quizás el acontecimiento más famoso de la historia militar estadounidense. Nos encontramos en el campo de batalla del Parque Militar Nacional de Gettysburg. Aquí, en Gettysburg, tuvo lugar una de las batallas de la Guerra de Secesión norteamericana más significativas de la historia de nuestro país y, sin duda, uno de sus más grandes acontecimientos. El 3 de julio de 1863 fue el día en que las fuerzas confederadas del general Robert E. Lee consiguieron su máximo alcance, el punto más septentrional al que llegaría el ejército sudista durante la guerra. Este punto se consiguió cuando los soldados rebeldes intentaron un asalto casi suicida sobre las posiciones federales en Cemetery Ridge. Una acción que pasaría a la posteridad con el nombre de la carga de Pickett. Tras la guerra, el general Lee dijo que en 1863 había tenido que elegir entre atrincherarse y defender Richmond o invadir Pensilvania y enfrentarse al ejército de la Unión para vencerles en el campo de batalla. El general Lee prefirió pasar a la ofensiva. La invasión de Lee del norte del territorio en el verano de 1863 dio grandes esperanzas de que les llevaría a una aplastante derrota para la Unión y, quizás, aportara un reconocimiento internacional para los confederados. De hecho, Lee no esperaba de París y Londres que intervinieran a favor de la Confederación, pero sí que ésta fuera reconocida, lo que significaría, quizás, el primer paso hacia una intervención. Durante los 2 primeros años de la Guerra Civil se habían producido grandes victorias del sur, especialmente bajo el liderazgo del general Robert E. Lee, que le había dado al norte un buen susto cuando invadió Pensilvania en 1862. Le habían ofrecido a Lee el mando de las fuerzas de la Unión en abril de 1861. Estuvo reflexionando durante cierto tiempo a qué bando otorgaba su lealtad. Como todo el mundo sabe, él permaneció fiel a su estado, Virginia, en lugar de seguir a la Unión. Pero fue una decisión muy difícil de tomar porque su carrera en el ejército estadounidense había sido brillante. Lee había demostrado que era un auténtico comandante. Tomaba decisiones, motivaba a sus subordinados y a sus hombres, y al final de la guerra, los soldados luchaban más por él que por la propia causa sudista. Desde el punto de vista estratégico, el general Lee sabía muy bien cuál era la principal dificultad a la hora de enfrentarse a los nordistas en 1863. Lee no creyó en ningún momento que podría vencer al ejército del norte en un campo de batalla. La victoria de los confederados no se basaba en una victoria en la guerra, sino en desgastar el apoyo del norte en esa guerra. Los confederados decidieron ganar batallas y tener éxito en las campañas para que así el presidente Lincoln y el Partido Republicano perdieran votos. Con esa idea en mente, planeó una arriesgada estrategia para la campaña de verano de 1863. Invadir el norte con su ejército de Virginia del Norte, derrotar el ejército de la Unión y forzar la paz amenazando directamente a Washington.
En ese momento, el bloqueo de la Unión estaba empezando a ahogar a la Confederación. Estaban faltos de hombres y municiones, pero por encima de todo, de suministros. Cosas tan sencillas como zapatos empezaban a afectar al ejército confederado. Si su ejército saqueaba en el territorio de la Unión, esto aligeraría algo los explotados recursos de Virginia. Llevando sus tropas hacia Maryland a través del río Potomac, Lee trasladaría el escenario de la guerra a los estados de Maryland y Pensilvania, y Virginia se salvaría de la dilapidación causada por los 2 años de guerra. Lógicamente, esa región era rica, y había zonas rurales que disponían de mucho alimento. En el verano de 1863, Lee tenía verdaderos motivos para sentirse confiado y orgulloso del ejército del sur, que se encontraba en su mejor momento. Los soldados del ejército de Virginia del Norte estaban de excelente humor, y no hubo mejor demostración de su propia seguridad militar que la Revista General de Caballería, llevada a cabo por los 10.000 hombres de los cuerpos de caballería de J.E.B. Stuart el 7 de junio de 1863. El general Stuart tenía las 3 mejores brigadas de caballería confederadas bajo su mando. Eran muy buenos realizando su labor. Estaban muy concentradas geográficamente bajo el control de Stuart. Eran excelentes profesionales que proseguían la arraigada tradición de caballería de los estados del sur. Eran, por lo tanto, magníficos jinetes, dotados de una gran y larga experiencia. Dicen que el orgullo llega antes de la caída. Este fue el segundo gran desfile que organizó Stuart en 2 días. ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué Lee permitía que Stuart perdiera tanto tiempo jactándose con esos 2 grandes desfiles militares, cuando el ejército de la Unión estaba cerca y preparado? Era algo muy similar al abandono del deber, particularmente si comparamos su actuación despreocupada, su excesiva permisividad con la actitud práctica y absolutamente profesional de la caballería de la Unión. Y después ocurriría lo de Brandy Station. El Servicio de Inteligencia Federal no pasó por alto estos ostentosos espectáculos. John Buford, comandante de la Primera División de Caballería estadounidense a apenas 20 kilómetros en Warrenton Junction, escribió este detallado informe sobre lo ocurrido. Toda la caballería disponible de la Confederación está en el condado de Culpeper. Stuart, los 2 Lee, Robertson, Jenkins y Jones están allí. Alertado por el informe de Buford, el 9 de junio, apenas 2 días después de la revista militar de Stuart, los recién formados cuerpos de caballería estadounidense, al mando del general Alfred Pleasonton, cruzaron el río Rappahannock y por primera vez lucharon frente a frente con la pretenciosa caballería de Stuart. Fue la famosa batalla de Brandy Station que demostraría ciertas cuestiones. La batalla que tuvo lugar en Brandy Station sería la mayor batalla de la caballería en la historia de Estados Unidos. Los regimientos sencillamente se confundían unos con otros e intentaban combatir sobre sus monturas, así que se organizó un gran desconcierto de caballerías. 10.000 hombres de cada bando, es decir, 20.000 soldados de caballería arremolinados en la zona de Brandy Station. Al final, se antepuso la experiencia de la caballería rebelde. Los yanquis fueron repelidos, pero no sin antes haberles propinado un buen correctivo a Stuart y a sus hombres.
Brandy Station fue una auténtica sorpresa para el sur en dos sentidos. Por un lado, sorprendieron a Stuart con la Guardia Baja por primera vez, lo que le obligó a responder a las acciones de la Unión. Y por otro, la experiencia de la lucha sirvió para poner de manifiesto que la caballería de la Unión había hecho un buen trabajo. La hasta entonces exagerada reputación de Stuart como hombre invencible se mostró del todo infundada. La caballería de la Unión demostró que podía enfrentarse cara a cara con sus rivales confederados y luchar, si no en total igualdad de condiciones, sí al menos casi igualados. Pero dejó una mella significativa en el mito de los Caballeros del Sur. A finales de junio de 1863, una vez más deseoso de alejar al ejército de la Unión del territorio de Virginia, Lee reunió a todas sus fuerzas para otra invasión en el norte. El orgulloso ejército de Virginia del Norte, compuesto por 65.000 hombres, partió a la conquista de Washington para acabar así con la guerra. Contra ellos había más de 150.000 soldados nordistas que podían entablar batalla, así que Lee tenía que estar alerta. La peor amenaza era una prolongada batalla campal contra una fuerza superior. Pero esta vez, el idolatrado líder sudista perdería su legendaria intuición. En esta campaña, incluso el más respetado de los comandantes iba a tomar decisiones muy cuestionables. Creo que hay que mirar con detenimiento los acontecimientos que estaban ocurriendo en la vida de Lee para darnos cuenta de la presión a la que estaba sometido. Uno de sus hijos había sido capturado por las fuerzas de la Unión, lo que suponía una verdadera preocupación para cualquier padre. Su nuera estaba enferma y él mismo estaba empezando a padecer los primeros síntomas de los problemas de corazón que, poco después de la guerra, provocarían su fallecimiento. Además, había sufrido una grave caída a caballo que le había afectado seriamente. Había muchos factores que empezaban a influir sobre el ánimo de Lee, que en conjunto podrían haber reducido su capacidad de concentración y de poder actuar con decisión firme en el campo de batalla. Todavía afectado por el insulto que supuso Brandy Station, Stuart obtuvo el permiso de Lee para dirigir su caballería en una incursión al territorio de la Unión. Según muchos historiadores, el objetivo de Stuart era limpiar su reputación tras la afrenta recibida en Brandy Station, realizando un espectacular ataque de caballería sudista contra las líneas federales. Antes de las comunicaciones por radio, eran los soldados de la caballería los encargados de los servicios de comunicación en el ejército. Buscaban las posiciones del enemigo e informaban de ellas, y proporcionaban así una pantalla protectora para que, con esta información, el enemigo no descubriera cuáles eran las posiciones propias. Al permitir que Stuart irrumpiera de la forma en que lo hizo en territorio de la Unión, Lee cometió un gravísimo error. Este ataque tendría como consecuencia que Lee iba a perder el contacto con Stuart y que no habría ninguna manera de que se comunicaran uno con otro. También significaba que Lee había reducido drásticamente su capacidad de reconocimiento. Marchaba a ciegas, no tenía ojos ni oídos. Privado de su pantalla de caballería por la ausencia de Stuart, Lee avanzó tanteando el terreno hasta Pensilvania sin saber que el ejército del Potomac, entonces dirigido por el general George Meade, se iba aproximando. Meade era un personaje muy interesante en muchos aspectos. Era de Pensilvania, y eso es un dato importante, porque el ejército de la Unión estaba en Pensilvania. Su mejor táctica era la defensa, y acabó librando una batalla defensiva en la que hizo sobresalir sus mejores cualidades. Algunos campos de batalla son cuidadosamente escogidos por los generales que van a luchar en ellos, pero la batalla de Gettysburg, quizá la mayor batalla de la historia estadounidense, tuvo lugar aquí por una causa incidental. A primera hora del 1 de julio de 1863, un comandante de división confederado, el general Heath, conducía a sus hombres hacia el pequeño pueblo de Gettysburg. Según algunos rumores, allí habían suministros de botas.
Desesperados por la falta de suministros y con muchos de sus hombres descalzos, Heath no podía ignorar la posibilidad de conseguir ese calzado tan necesario. Pero en lugar de eso, se encontraron con la caballería de la Unión del general John Buford. Con sus 2 brigadas de caballería, Buford intentó mantener su posición en un cerro al oeste del pueblo. Aquí tenemos el granero de McPherson en McPherson Ridge, o colina de McPherson, que es donde comenzó la contienda el 1 de julio. El general Buford había ocupado esta zona y la mañana del 1 de julio tenía exploradores en el camino de la derecha del granero. A unos 5 kilómetros de distancia se encontraron con unos 5.000 soldados confederados que marchaban hacia Gettysburg. El general Buford desplegó a sus hombres para la batalla. La lucha tuvo lugar en esta zona de aquí delante, entre las 8 y las 10 de la mañana. La caballería del norte se enfrentó con la división de confederados del general Heath. Buford era un comandante de lo que hoy llamaríamos una unidad de reacción rápida. Y le enviaron para bloquear al ejército confederado en sus posiciones en Gettysburg y hacer que luchara allí. Buford había situado a sus hombres a lo largo de la orilla este del arroyo Willoughby Run, una línea delgada. Buford con 2.748 soldados contra 7.500 rebeldes que venían desde Hares Ridge. El general de brigada Davis dirigía el flanco izquierdo. El general de brigada Archer, el derecho. ¿Qué podía hacer Buford en estas circunstancias? Si hubiese sido el comandante de la caballería confederada, es probable que Buford hubiese atacado directamente al enemigo que se acercaba. Habría supuesto una magnífica carga y los 2 primeros batallones confederados se habrían dispersado, pero habrían vuelto a la formación y Buford habría perdido toda su caballería. De hecho, Buford los usó como infantería montada. La caballería de Buford era casi única en el ejército del Potomac en aquel verano de 1863, puesto que estaban armados con el moderno y caro rifle de repetición. Esto le daba a su caballería una capacidad y una velocidad de disparo mucho mayor que cualquiera de las armas que los confederados pudieran tener en ese momento. Así que, aunque su brigada de caballería fuese muy pequeña y estuviese en inferioridad numérica, podían resistir frente a la infantería confederada durante una cantidad considerable de horas durante esa mañana del 1 de julio. Empezamos a ver cómo se desarrolla una situación diametralmente opuesta a la que Lee había planeado. Una vez más, la caballería de la Unión servía de cortina de humo al ejército principal y gradualmente atraía a las fuerzas confederadas hacia una batalla que Lee realmente no había decidido luchar y además en un terreno que no había sido escogido por él. Los federales contuvieron decididamente a sus adversarios durante 1 hora, pero al final tuvieron que retroceder. Ahora estamos en Oak Hill, una colina al noroeste de Gettysburg. La lucha de la mañana empezó justo delante de nosotros. Los confederados se aproximaban desde las montañas hacia el oeste, acercándose a Chambersburg Pike, que está a 1,5 kilómetros al sur de donde nos encontramos. El ejército del norte venía desde el sur, a través de Gettysburg, y se situó para defender la cima que hay ahí delante. El granero de McPherson, que antes hemos visto, está a 1,5 kilómetros al sur. Allí, la lucha prosiguió durante toda la mañana. Cuando la resistencia de la Unión comenzó a flaquear, el general Reynolds llegó al rescate de Buford y de sus hombres con su primer cuerpo. Mandó información sobre la batalla al general Meade y ordenó a sus 2 mejores brigadas que intervinieran en el combate, que ya se había desplazado hasta McPherson's Ridge. Los hombres de la famosa Brigada de Hierro se enfrentaron a Archer. La segunda brigada de Cutler hizo frente a 2 de las brigadas de Davis. Mientras se aproximaba, animando a sus hombres, el general Reynolds recibió un tiro y murió. Fue sustituido por el general de división Doubleday. A pesar de la disparidad numérica, la Brigada de Hierro tuvo mucho éxito.
Obligó a los confederados a retirarse tras el arroyo y capturó a Archer. La posición de la segunda brigada era un poco más delicada. Superados por los flancos, retrocedieron a Seminary Ridge y recuperaron su terreno, pero se vieron atrapados en medio de un feroz tiroteo. Cargaron desesperados y forzaron la posición con éxito. Alrededor de 1000 mosquetes rebeldes fueron depuestos. Los comandantes se detuvieron para cuantificar los daños y analizar sus respectivas situaciones. Alertado de la amenaza del ataque rebelde, el ejército del Potomac empezó a concentrarse en Gettysburg. En muchos aspectos, el 1 de julio representa una carrera contra el tiempo. Es el intento de los sudistas de ganar una batalla decisiva antes de que el ejército del Potomac pudiera concentrarse. La cuestión radicaba en que si el ejército de la Unión se reunía en su totalidad y se desplegaba en el terreno alto más allá de Gettysburg, los confederados tendrían serias dificultades para echarles de allí. Los refuerzos acudieron en gran número durante las 2 horas siguientes. Las tropas de la Unión tomaron posiciones en McPherson's Ridge. Cuando llegó el general de división Howard, que era manco, tomó el mando de las fuerzas de la Unión de Doubleday. Los confederados del general Ewell descendieron hacia Oak Hill desde el norte. Howard envió rápidamente las divisiones de Barlow y Church a Oak Ridge para recibirles. A mediodía, el ejército del norte había ocupado otra posición en Oak Ridge, aquí delante. El general Doubleday había situado a sus hombres detrás de un muro de piedra, convirtiéndolo en un buen puesto defensivo. 8000 confederados al mando del general de división Rhodes llegaron a esta colina desde el norte y ocuparon este terreno en lo alto. Colocaron 20 piezas de artillería en esta colina y por la tarde bombardearon las posiciones de la Unión, aquí delante. Después lanzaron un asalto de infantería a través de este campo abierto que se convirtió en un auténtico desastre para los confederados, porque los oficiales del norte esperaron hasta que los confederados se acercaran a menos de 100 metros, tras lo cual abrieron un fuego devastador. La brigada de Aberson de Carolina del Norte fue muy castigada en la zona que tenemos delante. Desafortunadamente para los rebeldes, con 5 brigadas más, el general de división Rhodes dio la mayor responsabilidad a sus mandos menos expertos, O'Neill y Iverson. Además de arruinar completamente sus misiones, ni siquiera acompañaron a sus hombres en la lucha. Las 2 brigadas confederadas fueron parcialmente destruidas por una sola brigada de la Unión. El general Lee finalmente acudió en persona al campo de batalla. Al principio estaba en contra de un ataque general hasta que llegaron todas sus fuerzas. Pero mientras observaba el asalto de Ewell a Oak Ridge, vio a la división sudista del general Early a lo lejos y pensó que se le presentaba una nueva oportunidad. Con la división de Heath presionando todavía contra el flanco izquierdo federal e Ewell y Early juntos en el izquierdo, el ejército federal debía ser aplastado con toda probabilidad. Early envió la brigada del general Gordon contra el flanco derecho de la Unión. Otras 2 brigadas rebeldes entraron en la lucha, rodeando el flanco y obligando a los hombres del general Barlow a retirarse hacia el mismo pueblo de Gettysburg. En el flanco izquierdo de la Unión, la infantería confederada volvió a avanzar hacia McPherson Ridge. La superioridad numérica de los confederados fue suficiente y las tropas federales acabaron por batirse en retirada. Primero hasta Seminary Ridge, después hasta el pueblo de Gettysburg, donde se produjo una inmensa confusión. Los soldados federales huían del pueblo cuando a las 4 de la tarde apareció el general de división Hancock. Meade le había enviado para valorar la viabilidad de una batalla general. Se trataba de un oficial con carisma, cuya sola presencia animaba de hecho a sus hombres. Winfield Scott Hancock, comandante del 2º Cuerpo de la Unión, estaba evaluando la situación
y enviando mensajes a sus comandantes para hacerles saber cuál era la situación allí, sobre el terreno. Era un hombre absolutamente responsable y controlaba de tal forma la situación que conseguía que a su alrededor los soldados sintieran que había alguien al mando, dirigiéndolo todo, haciendo lo que debía. Y eso era porque se situaba donde pudiera evaluar la situación y hacerse cargo de ella. Al divisar Cemetery Ridge, donde Howard había colocado anteriormente a su reserva, Hancock opinó que se trataba de la posición natural más dominante que jamás había visto para librar una batalla, y comenzó a organizar en ese lugar una defensa improvisada, hasta que llegaron los refuerzos. Cemetery Ridge estaba localizado unos 30 metros por encima del nivel de los campos circundantes. Dominaba tanto Gettysburg como Seminary Ridge, que quedaba al oeste. Se llamó así por un cementerio local que estaba situado en esta colina, unos 10 años antes de la batalla, justo donde estamos ahora. Además del terreno y la altura, había monumentos de mármol, estatuas de piedra y lápidas. Así que era relativamente fácil encontrar objetos para ser utilizados como defensa. Podían colocarse detrás de una lápida o detrás de un monumento y utilizarlos como parte del sistema defensivo. Lee sabía perfectamente que las fuerzas en Cemetery Ridge eran débiles y ordenó a sus oficiales que lo asaltaran. Sin embargo, una mezcla de cansancio, inercia mental y órdenes vagas del propio Lee dio como resultado que Ewell y sus compañeros no aprovecharan la ventaja que se les ofrecía y poco después se aplazó la lucha hasta el día siguiente. Si los confederados hubiesen conseguido hacerse con ese lugar la noche del 1 de julio, habrían superado los flancos de las colinas que las fuerzas de la Unión habían ocupado, y eso habría significado que el ejército de la Unión podría no haber librado una batalla defensiva en Gettysburg. Ambos bandos consiguieron nuevos refuerzos durante las horas nocturnas. Los hombres dormían en campos, graneros y casas, y el general Meade llegó a Cemetery Hill poco después de medianoche para confirmar que las tropas federales presentarían batalla de nuevo al día siguiente, pero esta vez con la totalidad del ejército. Antes del amanecer del día 2, el general Lee se levantó y meditó sobre las tácticas a seguir ese día. Se le unieron sus generales Hill, Heath, Hood, McClough y Longstreet. Después, recibió informes que confirmaban sus sospechas de que los federales solo tenían algunos piquetes en la punta de Cemetery Ridge y que en las Round Tops, las dos colinas situadas más al sur, no había absolutamente nadie. Lee diseñó su plan de ataque. Longstreet, con las divisiones de McClough y Hood, asaltaría Cemetery Ridge desde el sur. Y Hill lo haría desde el oeste, combinando una ofensiva escalonada de izquierda a derecha en una sucesión de pequeños ataques. Ewell, situado al norte de Gettysburg, se movería como señuelo al oír los disparos de Longstreet para evitar que a las tropas de la Unión les llegaran refuerzos. Los confederados atacaban en un terreno muy poco favorable para los sudistas, contra unas fuerzas de la Unión muy bien atrincheradas. Y el ejército de la Unión era lo bastante numeroso como para que incluso sobre terreno favorable fuese un adversario muy difícil de vencer. Simplemente no había suficientes soldados confederados para vencer al ejército del Potomac en Gettysburg. Se trataba de un plan mal ideado. Las tropas de la Unión habían caminado toda la noche, y hacia las 9 de la mañana el ejército del Potomac se encontraba prácticamente en plena operatividad. Con una línea de 5 kilómetros, la punta estaba en Gettysburg y se abría al sur. El 12º cuerpo de Slocum se ocupó de la derecha, desde Colb's Hill a Rock Creek. El castigado 11º cuerpo del general Howard tomó Cemetery Hill con 2 divisiones de apoyo.
El segundo cuerpo de Hancock se estableció en guarnición en Cemetery Ridge y el general Sickles se situó en el extremo izquierdo, que incluía Little Round Top. El quinto cuerpo del general de división Sykes quedó en reserva. La línea de la Unión se ha descrito a menudo como un anzuelo gigante, con la base en el sur y la curva al norte. Eso significa que las fuerzas confederadas estaban situadas en la zona exterior de ese anzuelo, por lo que sus líneas eran mucho más largas que las de la Unión. Hay que tener en cuenta que los confederados tenían muchos menos hombres. No era una posición ideal para entablar la lucha. Un mensajero que recorriera todas las líneas de la Confederación tendría unos 9 kilómetros que cubrir, mientras que las líneas de la Unión, como se hallaban en una curva más corta, solo tenían unos 6 kilómetros de longitud. Así que los nordistas tenían más hombres, estaban en una posición más concentrada, y para ellos era mucho más fácil comunicarse a través de línea más corta, con mayor densidad de tropas. De vuelta con las fuerzas de Longstreet, el general McLaughlin decidió comprobar si se estaba enfrentando a tan poca resistencia como creía, y fue hasta el borde del bosque donde se ocultaban sus tropas. Allí se encontró con una desagradable sorpresa. Ante él se encontraba en formación el cuerpo federal entero del general Sickles. Esta colina es Little Round Top. En la época de la batalla era una zona despejada, sin árboles. Estaba en el extremo sur de la línea en anzuelo de la Unión. La base estaba en el sur, extendiéndose la forma de anzuelo hacia el noroeste, cerca de Cemetery Ridge y alrededor de Corpse Hill. Pero esa colina, a pesar de su importancia, había quedado desocupada gracias al general nordista Daniel Sickles. Al principio le habían asignado la defensa de la zona norte, pero a primera hora de la tarde adelantó a sus tropas. En el centro, la colina que discurre delante de Cemetery Ridge es un poco más alta que el terreno que tiene detrás. Y por supuesto fue esa curiosa particularidad del terreno lo que convenció a Sickles, comandante del tercer cuerpo, de avanzar más allá de Cemetery Ridge hasta ese punto alto. No se equivocaba, porque le habrían atacado salvajemente si hubiese permitido que los confederados ocupasen dicho terreno. Simplemente cometió el error de no comunicar al general Meade este movimiento, ya que dejaba un gran hueco en la línea de la Unión. Cuando empezó el ataque de la artillería confederada llegó Meade y, horrorizado ante lo que contempló, envió inmediatamente al quinto cuerpo de reserva a reforzar la línea. El sexto cuerpo llegó rápidamente y lo reemplazó como reserva. La presencia del cuerpo de Sickles interfería en los planes de Lee y descartaba las esperanzas de ataque. Tanto el general McLaughlin como el general Hood protestaron, pero Longstreet insistió en que avanzaran como Lee había ordenado. Hood, sabiendo que Little Round Top era una posición desde la que se podía dominar al enemigo, simplemente desobedeció a sus superiores y realizó una maniobra para flanquearlo. El general Meade se puso furioso al saber que Sickles había evacuado la colina. En ese momento ya era demasiado tarde para ordenarle que regresara, porque los informes decían que los confederados estaban a punto de lanzar un ataque desde alguna de las varias posibles posiciones. Así que envió a su jefe de ingenieros, el general de brigada G.K. Warren, a quien vemos en esa estatua, sobre la roca a averiguar qué ocurría. Warren llegó a esta posición con algunos ayudantes, vio que no estaba defendida y detectó que los confederados se acercaban hacia allí. Pidió refuerzos inmediatamente. Rechazado por el general Sickles, Warren envió su petición a Meade, que mandó urgentemente 3 brigadas. Llegaron a tiempo, justo cuando los confederados pasaban sobre Big Round Top, avanzando hacia ellos. Warren reunió 2 brigadas más junto con un batallón de artillería y empezó un duro enfrentamiento.
Estamos en la ladera sur de Little Round Top, y la cima de esta importante colina está a unos 200 metros al norte. Era vital que los soldados de la Unión resistieran en esta posición, porque si los confederados la capturaban, podrían dominar toda la línea de la Unión. Los confederados lanzaron su ataque a las 4 de la tarde del 2 de julio, hacia esta dirección. Pasaron junto a Big Round Top, que está al sur de donde nos encontramos, a unos centenares de metros. Milagrosamente, las fuerzas de la Unión resistieron. Warren había actuado con gran rapidez y había salvado el flanco izquierdo. Con la lucha en Round Tops, había estallado una batalla feroz entre el cuerpo de Sickles y el de Longstreet. Meade conseguía llenar brechas cuando aparecían, y el llamado Valle de la Muerte se cubrió de nubes de humo. El general Sickles quedó muy malherido en la confusión y el propio Meade ordenó que una brigada se opusiera al avance rebelde. La línea federal había logrado resistir, pero por poco. El primer regimiento de Minnesota había perdido más del 80% de sus fuerzas. Al norte, el general sudista Ewell no pudo oír los disparos de la artillería y la maniobra de distracción confederada empezó una hora más tarde. Su propia artillería atacó a las tropas de la Unión hasta el anochecer, cuando la infantería sudista avanzó de forma amenazadora, con el general Johnson yendo hacia Culp Hill y el general Early hacia Cemetery Hill. Sobre las 10 de la noche, unos 10.000 soldados confederados retrocedieron, extenuados tras la sangrienta batalla. Una vez más, las decididas tropas de la Unión habían aguantado sus líneas. El segundo día había tenido pocas recompensas para los rebeldes. Es verdad que Sickles había retrocedido, pero solo hasta la línea que debía proteger inicialmente. Como mucho, el ejército del Potomac había reforzado sus posiciones al asegurar Little Round Top. A pesar de ello, los planes de Lee para la siguiente batalla apenas cambiaron. Necesitaba una victoria decisiva. Creía que con un ataque sobre el centro federal la conseguiría. Así que se lo jugó todo a un contundente ataque de artillería de sus 160 cañones, seguido de una carga de infantería de unos 12.000 hombres al mando del general Pickett. Era un plan bastante obvio para el tercer día. Lee ya había puesto a prueba las líneas de la Unión al sur, a su izquierda. A continuación había hecho lo mismo con las del norte, a su derecha. El tercer día simplemente iba a intentarlo con las del centro. Así que no es extraño que Meade consiguiera adivinar sus intenciones. El alba vio el último capítulo de la historia del flanco derecho federal. Las tropas que Meade había movido con anterioridad volvieron a sus posiciones previas y descubrieron partes de su línea de Culp Hill ocupadas por el enemigo. Al amanecer, empezó el intento por recuperar sus trincheras perdidas y siguió así hasta media mañana. Las fuerzas de la Unión finalmente vencieron y su línea volvió a quedar intacta. Sin embargo, los 160 cañones de la artillería confederada empezaron a disparar frenéticamente. Pronto el enemigo contestó con su artillería. Durante 90 minutos no pararon de tronar.
Meade ordenó de pronto detener el fuego de artillería para que se disipara el humo y poder ver si se producía un avance rebelde. Los confederados creyeron que dicho silencio era señal de que los cañones federales habían sido destruidos y que las tropas del norte estarían desmoralizadas. El ataque confederado avanzó tal y como se esperaba bajo el mando del general de división Pickett. Mientras ocurrían los terribles acontecimientos de la carga de Pickett, el general Stuart llegó por fin con la caballería confederada. Inmediatamente, el general Lee ordenó la misión de superar los flancos y atacar la retaguardia del enemigo. Pero esa maniobra debería haberse producido al mismo tiempo que el ataque del general Pickett a Cemetery Hill. Stuart apareció al fin y Lee le miró como si fuera a golpearle. Estaba muy enfadado. No olvidemos que hubo 2 días de lucha encarnizada en los que la presencia de la caballería de Stuart podría haber influido decisivamente sobre el resultado. De hecho, no pegó a Stuart. Le ordenó rodear los flancos con un movimiento extenso para apoyar la carga de Pickett, pero ya era demasiado tarde. Del bosque que tenían a un lado, surgieron 12.000 soldados confederados con tropas de apoyo. Al principio parecía como si participaran en un desfile. Marchaban al paso, en filas, con música detrás y banderas delante. Desde la distancia, los cañones del norte abrieron fuego. Hubo bajas, pero los confederados se fueron acercando rápidamente a esa posición. El terreno no era nada adecuado para la carga de Pickett. Nadie quiere dirigir a la infantería por un campo llano de casi 1.500 metros, sin ningún resultado, controlados por la artillería de la Unión. Un hombre sano tarda 20 minutos en recorrerlos, sin tener a nadie disparándole. Y ahí estaba Pickett, obligado a enviar a sus hombres a cruzar aquella tierra llana de 1.500 metros sin apoyo de la artillería, con el enemigo disparando sus cañones. Sin desfallecer, los rebeldes prosiguieron su camino valientemente, pasando por el camino de Emmitsburg y convergiendo en la posición federal en el ángulo. Acosados constantemente por el fuego devastador, el general Pickett perdió a todos sus oficiales menos a uno. A pesar de capturar varios cañones enemigos, los confederados fueron repelidos a punta de bayoneta por el 72º Regimiento de Pensilvania. A pesar de tener tantos elementos en su contra, los hombres de Pickett consiguieron llegar a la línea de la Unión y capturaron durante un breve tiempo algunos de los cañones del enemigo. Por eso se sigue celebrando esta acción como una de las hazañas más heroicas de la historia militar. Sin embargo, al final de esta acción resultó del todo inútil. Estuvo mal planeada, mal ejecutada y, ante todo, nunca debería haber sido ordenada. Las bajas confederadas en esta única acción fueron aterradoras. 5.600 hombres, más del 30% de los que formaban el ejército al empezar el día. Cuando el general Lee fue a ver a los supervivientes de la carga de Pickett, les dijo: «Es todo culpa mía, es todo culpa mía». Todos los comandantes deben ser responsables de las decisiones que toman y de las que tomen sus subordinados. Es su responsabilidad. Y creo que Lee demostró más valor moral que muchos de los comandantes que conocemos al acercarse a Pickett y a las tropas que volvían del ataque confederado diciendo: «Es culpa mía». Envió 3 divisiones de infantería contra 7 cuerpos de la Unión, sin el apoyo de la artillería.
El terreno no era adecuado. El plan tampoco era adecuado. Y el apoyo de la caballería, que Lee pensaba que llegaría rodeando el flanco de la Unión, también iba a encontrar resistencia. Mientras el general Stuart avanzaba, fue divisado por el general Gregg, que fue a su encuentro. Gregg estaba al mando de 3 brigadas de caballería de la Unión. Una de ellas al mando del excelente y brillante general George Custer. La batalla se desencadenó en los bosques de Cress Ridge, un preludio del espectacular choque que tendría lugar cuando la columna confederada se topó contra la primera brigada de Michigan de Custer. A pesar de ser superiores en número, la caballería rebelde no logró nada. Los hombres de Gregg defendieron su terreno valientemente y evitaron una potencial catástrofe. La lucha del tercer día terminó al caer la noche. Aunque su ejército seguía siendo enorme y su moral no estaba muy afectada, Lee, con las esperanzas rotas en el campo de batalla, se vio obligado a tomar decisiones difíciles. Con gran dolor, dio órdenes de retirada hasta el río Potomac, en Virginia. Creo que después de esto, Lee sabía que la guerra estaba perdida. Sabía que Gettysburg había sido un punto de inflexión en la guerra y sabía que ya nunca podría vencer. En ese sentido, se desmoralizó, pero prosiguió con una campaña que duró todavía 2 años más. La batalla de Gettysburg representa la pérdida de la última oportunidad del sur para llevar la guerra hasta la Unión. Los escritos de la época hablan de 20 kilómetros de ambulancias llevándose a los heridos tras la batalla. Fue una derrota estratégica para el sur, de la que nunca podrían recuperarse.